8:04. 8:04. ADN. Avanzamos 8:04. Finalmente, ayer se desarrolló en el Senado esta sesión especial que fue convocada con muchísima polémica con la oposición por lo pronto del Partido Comunista, en la que se abordó el caso de Ronald Ojeda. La ministra del Interior, Carolina Toá, criticó las filtraciones de la investigación y pide que la Fiscalía indague también esta situación. Se conocieron en las últimas horas algunos documentos que vinculan a uno de los sospechosos de este crimen con el régimen de Nicolás Maduro, y Paulina García nos va a contar de todo a esta hora. Paulina, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Sí, fue una discusión bastante amplia la que se dio ayer en el Senado. Ahí se estuvo debatiendo desde el mediodía hasta pasadita a las 2 de la tarde respecto a cómo se tiene que abordar este caso de la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Estábamos, por supuesto, pendientes a eso, y también decía el senador Coloma que sirvió lo de ayer como un ejercicio para poder sincerar las posturas que tiene finalmente cada sector sobre este tema. Por ejemplo, decía el senador Coloma, él planteó con bastante vehemencia, lo vimos ayer, fue el primero de hecho en tomar la palabra, que hay graves problemas con la seguridad y que también se requiere agilizar, él decía, la ley de inteligencia. Otro punto también importante, señalaba el senador Coloma, es que no se puede entender que una persona que tenga el estatus de refugiado político finalmente se haya visto envuelta en esta situación. Eso refleja también que Chile y el Estado finalmente ha fracasado en esa materia. Habló también el senador del Partido Comunista en la otra vereda, Daniel Núñez, que también estaba presente, pero que desde un comienzo había dicho que él no estaba de acuerdo con este tipo de sesiones, instancias que a su juicio eran innecesarias debido a que el Senado no tiene ninguna facultad resolutiva respecto al caso Ojeda, que avanza más bien por una arista judicial. Vamos a escuchar lo que decía el senador Coloma y también el senador Núñez respecto a esta sesión especial que se desarrolló ayer en el Senado. Aquí no se pretende hacer investigación. ¿Cómo está funcionando nuestro sistema de inteligencia? ¿Hay inteligencia hoy día en Chile? ¿Qué es lo que significa un refugio en Chile? O sea, aquí no estamos haciendo ninguna caricatura, pues estamos hablando de un tema de fondo, con altura de miras. Bueno, primero quiero decir que esta sesión especial es una pérdida de tiempo, ya que no va a contribuir en nada a esclarecer el brutal crimen de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano. Esta sesión además distrae las importantes labores que debe cumplir la ministra del Interior, Carolina Toá, el subsecretario Manuel Monsalve de combate al crimen organizado y la delincuencia. Y además es una aberración que la sala del Senado se convierta en un espacio para escuchar todo tipo de tesis delirantes sobre el crimen del ex militar venezolano. Bueno, veremos qué resulta de esta discusión abierta ahí en el Senado, considerando que es una investigación que, como tú has apuntado una vez más, Paulina, claro, es reservada, la ministra defiende que sigue siendo reservada, la ministra Toá, pero convengamos en que se ha filtrado por todos lados. O sea, conocemos un montón de antecedentes con bastantes pelos y señales de cómo fue todo el procedimiento, el mismo día del secuestro, las indagatorias que ha hecho después la PDI, y donde surge, por ejemplo, también esta noción de que al menos un par de los sospechosos que están siendo investigados podrían estar fuera del país, porque ya incluso se han mapeado los destinos que tuvieron y han aparecido en la televisión abierta, los rumbos que siguieron los celulares que se detectaron operando en Colchane y en la frontera con Perú, en Arica. Ahora, sobre los celulares hay una tesis que también está sobre la mesa, que es como que podrían haber activado los celulares en el norte del país como una forma de despistar. ¿Qué ha pasado? Hay harto de eso, ¿no? También con las mismas... Hubieran salido del país también, pero claro, por otro lugar, hacia Argentina, por puede ejemplo. dejar, así como se dejó el auto en el camino al aeropuerto, y en una de esas justamente fue para perturbar la atención, ¿no es cierto?, distraer o en el secuestro del una empresario salida hacia otro lugar, claro. También fue así, ¿te acuerdas que eran varios autos y finalmente se cambiaron a uno de esos claramente vehículos? No iban al aeropuerto, eso que claro, pese el auto quedó encaminado ahí. Claro, pero ahí también está esa cosa sobre la mesa que podría haber sido así, digamos. Sí. ¿Qué nociones hubo? Al final se reconoce esto de la ministra Toá, Paulina, claro, hace referencia a que hay más de una pista que indica que podrían estar afuera y por algo están las órdenes a Interpol. Claro, están las órdenes activas y ese punto, Mauricio, era lo que más ayer se le
cuestionó, se le preguntó a la ministra respecto a esta indagatoria. Ella aseveraba que esta indagatoria es privada, es reservada y que finalmente ella no puede dar muchos antecedentes, pero que efectivamente existe la sospecha, al menos ya cierta, de que algunos de los involucrados en la muerte del ex militar venezolano estén fuera de Chile. ¿Por qué se concluye eso? Por lo que ella misma dijo el día de ayer, que al menos dio a entender que estaba autorizada para dar esta declaración, de que se habían emitido órdenes de detención a la Interpol para que se pueda detener a estas personas, dando a entender que efectivamente al parecer ya no estarían en Chile. Y en ese contexto se apunta un nombre en especial que ayer generó harto revuelo. Estamos hablando de Walter de Jesús Rodríguez Pérez, el presunto líder operativo de este secuestro con homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Se le preguntó ayer a la ministra por este nuevo antecedente, por este nuevo personaje, y ella respondió finalmente que no se puede descartar ni afirmar ninguna hipótesis respecto a que sería Walter Rodríguez el que podría estar detrás de esta situación. Vamos a escuchar las declaraciones que dio la ministra Toa, quien también criticó fuertemente estas filtraciones de la carpeta investigativa por la prensa. Y la verdad es que, bueno, hay una cosa obvia que todos sabemos, hay una prohibición de informar, o sea, legalmente no podemos informar. Si uno entrega información, le da ventaja a los secuestradores respecto hacia dónde está yendo. Ha sido recurrente y ya lo tenemos casi asumido como normal que las investigaciones secretas se filtran, pero eso no debiera normalizarse, es corrupción pura y dura. Creo que sería prudente que la Fiscalía iniciara una carpeta investigativa respecto a estas filtraciones, no para perseguir periodistas, sino a quienes les informan, porque los únicos que tienen acceso a esta carpeta son agentes del Estado, son policías, son funcionarios del Ministerio Público o funcionarios de otras instituciones que pueden conocer partes de las carpetas. Bien, dura ahí la ministra en esa parte, ¿no? Porque le pide a la Fiscalía derechamente hacerse cargo de este asunto y da cuenta de que efectivamente, pues, los que tienen acceso a esta carpeta y a esta investigación son agentes del Estado, los que están a cargo de esta indagatoria. Ahora, Paulina, quedémonos en el perfil de este nuevo personaje que aparece en esta trama, que es Walter de Jesús Rodríguez Pérez. El único que tiene cara de todos los El único que hasta acá tiene cara, claro, tal cual. Claro. Sí, esta persona, ayer estábamos, por supuesto, muy atentos a estos documentos que aparecieron y que dan cuenta de Walter de Jesús Rodríguez. Es una persona venezolana, es una persona que tiene 28 años y es el principal sospechoso como autor de este crimen del ex venezolano, en todo este caso Ronald Ojeda. Resulta que los documentos, tuvimos acceso a ADN, a todos estos documentos y archivos que vinculan a esta persona con finalmente el gobierno de Nicolás Maduro, y ese es el punto entonces que ayer la oposición volvió a poner sobre el debate. Finalmente la oposición dice, podría haber un móvil político, entendiendo que se pudo acreditar que finalmente Walter Rodríguez de Jesús estuvo trabajando para el gobierno de Nicolás Maduro, y en ese sentido también se puede o cobra un poquito más de fuerza la tesis de que sería un móvil político lo que podría estar detrás de la muerte de Ronald Ojeda, aunque ayer el propio fiscal también señalaba, acá no se puede descartar que sea un móvil político o un ajuste de cuentas, o incluso que esté detrás de todo esto el crimen organizado, detrás de las razones o las motivaciones que explicaron el secuestro y muerte de Ronald Ojeda. Pero ya se sabe al menos que Walter Rodríguez, que está metido en este tema, sí trabajó para el gobierno de Nicolás Maduro. Son documentos que están en adn.cl, donde ahí queda en evidencia ese dato. No habló ayer el fiscal nacional, por ende no sabemos bien la postura que tiene la justicia sobre este caso, sobre este punto en particular con este nuevo personaje, pero sí podría tener un curso importante en la investigación con este nuevo antecedente. Ayer en la oposición se criticó al Partido Comunista, se volvió a señalar que con este dato de Walter de Jesús Rodríguez queda en evidencia que podrían ser agentes del gobierno de Nicolás Maduro los que estarían detrás de este caso. Habló la diputada Camila Flores, la escuchamos. Ha quedado de manifiesto, a propósito de las declaraciones de distintos personeros del Partido Comunista, que el Partido Comunista es cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Es un partido que lo avala, es un partido que no es capaz de hablar de dictadura, porque para cuando se habla de la defensa de derechos humanos de los propios, de personas que piensan como ellos, ahí corren. Pero para defender
los derechos humanos de quienes son sus opositores, justifican y avalan que tengan que recibir represiones y que tengan que recibir vulneraciones a sus derechos fundamentales. Ayer también en esta sesión especial, donde estuvo invitado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, él defendía dentro de toda esta tensión que hubo en la sala este convenio que se firmó entre Chile y Venezuela, que él es promotor, por cierto, y él decía que este convenio finalmente busca enfrentar el crimen organizado, a pesar de que ayer también se le criticó que mantenga este tipo de convenios con Venezuela, entendiendo que hay una dictadura y que eso podría estar detrás de este caso. Así que, bueno, es una polémica un poquito más grande que va a seguir hoy día, así que vamos a quedar atentos a lo que pueda surgir de ese mismo tema. Oye, a propósito de la ministra del Interior, que ha estado en el centro de este debate, que la escuchábamos también aquí, tiene hoy actividades en el norte del país, tiene actividades hoy en Iquique, así que vamos a estar pendientes de esas actividades y de lo que pueda decir la jefa de gabinete. Paulina García, gracias, buen día. Que estén bien.